organizamos todos los meses, en conjunto con la Basílica, organizamos todos los meses una serie de charlas y una proyección de una película. Hoy tenemos una conferencia, creo que muy ¿cómo diría? Interesante, ¿no? Porque va a tratar sobre los orígenes e historia de la Semana Santa gijonesa. Quien nos va a dar la conferencia, que lo voy a presentar ahora mismo, es don Ignacio Álvaro González Rodríguez. Nace en Gijón, es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, máster en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad de Robert Schuman en Estrasburgo, Francia. Es secretario general de la Autoridad Portuaria de Avilés y secretario de su Consejo de Administración. Desde 1999 es hermano mayor de la ilustre Hermandad de la Santa Misericordia de Gijón. Desde el año 2000 es presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades Penitenciales de nuestra ciudad. Es miembro activo de la Asociación Católica de Propagandistas y caballero con grado de comendador de la Orden Pontificia y Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, ostentando el cargo de delegado de la misma en Asturias. Una vez hecho la presentación, ya le cedo la palabra a nuestro conferenciante de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Gracias en primer lugar a la Basílica, a la Cofradía del Sagrado Corazón, por invitarme a dar esta conferencia hoy aquí. Además, en un momento especial para este templo que cumple el año de su centenario desde su consagración en el año 1924. Gracias también a todos ustedes por venir a escucharme. Veo muchas caras conocidas, lo que me hace ponerme un poco más nervioso porque es mayor la responsabilidad, ¿no? Por aquello de que nadie es profeta en su tierra. Y desde luego, si algo está claro, es que esta es mi tierra. Eso está claro. Bueno, voy a poner un apoyo como una proyección de PowerPoint, pero realmente el único fin de esta proyección es tratar de hacerles un poco más amena la exposición y que no resulte excesivamente pesada. Por lo tanto, van a ser más que nada imágenes o fotografías en relación con la historia de la Semana Santa de Gijón. He elegido para la carátula esa fotografía de la primitiva iglesia de San Pedro Apóstol de Gijón, del Campo Valdés, iglesia que, como veremos luego, fue destruida salvajemente en el año 1936, y un poco porque esa iglesia, que fue la única parroquia que hubo en la villa hasta 1893, la parroquia mayor de la villa sigue teniendo ese título, pero hasta entonces era la única, pues junto con ese entorno del Campo Valdés y del casco histórico antiguo de Cima de Villa, es el escenario principal y fundamental de la Semana Santa gijonesa. Tenemos un problema a la hora de abordar la historia de nuestra Semana Santa, y precisamente es que con la destrucción de la parroquia de San Pedro se destruyó todo su archivo, que en realidad era el archivo histórico de Gijón, porque, como ustedes sabrán, hasta el año 1870 no se creó el registro civil, y por lo tanto la historia de Gijón hasta esa época estaba custodiada en la parroquia de San Pedro, que era donde se asentaban los nacimientos con los bautizos, los matrimonios y las defunciones. Y bueno, pues perdida la iglesia, se perdió toda esa historia y también la historia documental de las cofradías que allí había. Yo, por tanto, voy a basarme sobre todo en las investigaciones y los escritos de personas mucho más autorizadas que yo, bueno, pues fundamentalmente el historiador don Agustín Guzmán Sancho, que publicó en el año 2010 un libro muy documentado y extenso sobre la historia de la iglesia de San Pedro de Gijón, o algunos cronistas oficiales de la villa que en su trabajo de investigación y divulgación
dedicaron una especial atención a la Semana Santa, como fueron Joaquín Alonso Bonet o Fabriciano González, Fabricio, y ya en el siglo anterior, en el siglo XIX, Estanislao Rendueles Llanos, que también tiene una historia de la villa de Gijón. La Semana Santa, como la conocemos hoy, es decir, con procesiones de pasos en las calles, nace en Gijón, como en muchos otros sitios, en el siglo XVII. En Gijón lo hace a mediados del siglo XVII, como vamos a ver, con la fundación de la Hermandad de la Santa Veracruz, y tenemos que ver un poco también cuál es el contexto religioso y el contexto histórico y social de Gijón en esa época. En cuanto al contexto religioso, la Semana Santa, como la conocemos con esas celebraciones exteriores de los pasos, de las procesiones, es algo totalmente y típicamente español. Es un fenómeno que se da prácticamente únicamente en España, en algunas zonas del sur de Italia, también por influencia de los reyes españoles que tuvieron allí, de los Borbones que tuvieron el reino de las dos Sicilias, y lógicamente en terrenos o en zonas de Hispanoamérica, también por influjo de la evangelización española. Y este fenómeno de la Semana Santa celebrado en la calle con esas procesiones y con esos pasos es un fruto también de la contrarreforma nacida en el Concilio de Trento, que se celebró en Italia entre los años 1545 y 1563, como reacción a la separación y a la reforma protestante. De manera que frente a esa forma de entender la religiosidad de los protestantes, que es, digamos, quizás excesivamente austera, si ustedes visitan un templo protestante se van a sorprender por la sobriedad o la pobreza, digamos, artística de esos templos, y el catolicismo también frente a esa duda que se pone en cuanto al culto y a la devoción a la Virgen María, el catolicismo irrumpe, la contrarreforma irrumpe con fuerza, poniendo todos los sentidos del arte, de la música, de todo lo que se concentra en lo que es la Semana Santa, a disposición de la fe, como una especie de catequesis en la calle, ¿no? Ese barroquismo propio de la celebración de la Semana Santa en España no es más que ese producto de la reacción contra la reforma protestante, una reafirmación de nuestra forma de entender la fe. España es en esos momentos, lo fue durante muchos siglos, una nación abanderada en la defensa y en la promoción de la fe católica. Solo un siglo antes había llevado la evangelización al Nuevo Mundo, y como dice palabras de Marcelino Menéndez Pelayo, que yo nunca me resisto a repetir, pues definía a España como martillo de herejes, luz de Trento, espada de Roma y cuna de San Ignacio. Es en ese contexto religioso donde surge la Semana Santa en España como ha llegado hasta hoy. Y cuál es la situación de Gijón en ese siglo XVI, mediados del siglo XVI, cuando surgen las primeras cofradías de Semana Santa. Pues Gijón es realmente una pequeña villa de pescadores. Aquí vemos en este lienzo, aunque este lienzo es del siglo XVIII, bastante posterior, de Ramón Sánchez, una vista del Campo Valdés, del Palacio de los Valdés, la iglesia mayor de San Pedro, la iglesia parroquial de la villa entonces, porque era la única iglesia que había, y en esta otra ilustración de Gijón en el siglo XVII también, pues vemos que realmente la villa de Gijón era poco más que la península de Cimadevilla, el puerto, que era un puerto pesquero y de abrigo, nada más, y unas, digamos, escasísimas viviendas aquí en lo que es en lo que luego se conoció como
como bajo villa. No se pueden distinguir ahí los datos, yo creo, de la población, pero el primer censo que se hace oficial, que es el censo de Florida Blanca, en el año 1787, es decir, un siglo después, el concejo de Gijón, no la villa, el concejo entero, que comprende entre los límites de Candás y Villaviciosa, tenía una población de 11.000 almas, es decir, que un siglo antes, pues la villa, probablemente, lo que era el núcleo urbano de la villa, tendría a lo mejor 6.000 o 7.000 habitantes, casi la mitad de lo que es ahora Villaviciosa. Ese es el contexto de nuestra villa, aunque van a permitirme una maldad, aunque algunos nos llamen aldea, como hizo hace unos meses el alcalde de Oviedo, don Alfredo Canteri, para referirse por temas futbolísticos al equipo de la aldea, como dijo. Gijón fue pequeño en población, pero nunca fue una aldea. Una aldea es precisamente donde nació él, en el concejo de Teverga. Tiene mérito que haya llegado a ser alcalde de Oviedo y no se lo quitamos, pero que no insulte al resto, porque si alguien es aldeano es él, me imagino que con toda... Bueno, pongo ahí esa frase que es muy típica de Gijón, que quizás es una exageración, porque los gijoneses somos bastante exagerados, pero que tiene bastante de verdad, ¿no? Dice que Gijón debe a Dios el mar y cuanto es al mar y a Jovellanos. Es verdad. Es verdad porque a partir del final del siglo XVIII, durante todo el siglo XIX y en el siglo XX es cuando Gijón va a conocer ese desarrollo como una ciudad, como la ciudad más poblada de Asturias, que es ahora mismo, y es verdad que ese desarrollo se debe en gran parte al protagonismo del hijo más preclaro de Gijón, que es Gaspar Melchor de Jovellanos, que fue ministro del reino, que diseñó una serie de planes como la construcción de la carretera carbonera para conectar las cuencas mineras con Gijón, el uso del puerto a finales del siglo XVIII se produce también esa liberalización del comercio con los territorios de ultramar, que hasta entonces había estado centralizado en los puertos de Sevilla y Cádiz, con la casa de contratación, y eso hace que el puerto de Gijón deje de ser simplemente un puerto pesquero, se convierta en un puerto comercial, y ahí eso, unido después al desarrollo industrial, a la revolución industrial del final del siglo XIX, pues hace que Gijón deje de ser realmente lo que era una villa de pescadores, como puede serlo ahora Lastres, o Cudillero, o muchas otras villas de la costa asturiana, para convertirse en el núcleo más poblado de Asturias. Pero la primera hermandad que surge en Gijón es la Hermandad de la Santa Veracruz, que se funda, hay dudas sobre la fecha de fundación, precisamente porque carecemos de documentos, no se sabe si fue en el año 1645 o en el año 1652, en cualquier caso a mediados del siglo XVII. Agustín Guzmán Sancho se inclina por la segunda fecha, por el año 1652, porque en el libro de sesiones del ayuntamiento hay una referencia, dice, aparecieron ante sus mercedes Marcos María Güelles y Julián Valdés, o de Valdés, mayordomos de la cofradía nuevamente constituida. Por eso se inclina por pensar que fue en ese año 1652, porque si hubiera sido en el año 1655 no se hablaría de esa recientemente constituida. Esta hermandad de la Veracruz, según se supone con fundamento, fue creada por influencia de los frailes franciscanos. En Gijón no hubo conventos de frailes, aunque hubo algunos intentos en ese mismo siglo XVII. Tanto Estanislao Rigoles Llanos como Agustín Guzmán Sancho nos dan cuenta de esos intentos de fundar un convento de franciscanos en Gijón y de algunos ofrecimientos que se hacen a la Orden de San Francisco desde la municipalidad, pero eso no llegó a cuajar. Y por lo que se supone que los franciscanos fundaron esta orden es porque las hermandades de la Veracruz están muy vinculadas en sus orígenes, en casi todas las ciudades de España donde existen, a algún convento franciscano.
Y aunque en Gijón no había convento, sí lo había ya desde el siglo XIII, tanto en Oviedo, este es el antiguo convento de San Francisco de Oviedo. Muchos sabrán, por supuesto, que por ejemplo el nombre del campo de San Francisco se debe a que era el huerto, el jardín de ese convento. Ese convento estaba en el edificio, este que vemos aquí, exactamente donde está ahora el edificio de la Junta General del Principado, que se derribó a finales del siglo XIX para construir el Palacio de la Diputación, que es ahora la sede de la Junta General. Y aquí tenemos el antiguo convento franciscano de Avilés, también del mismo siglo XIII, que después de la desamortización de Mendizábal, pues cambió de ubicación, pasó a instalarse donde estaba la parroquia de San Nicolás de la Villa, que hoy es la iglesia de los franciscanos, se conoce la iglesia de los padres, se conoce popularmente en Avilés, y la parroquia de la Villa de San Nicolás se trasladó al antiguo convento de los franciscanos. Hay un dato también, aunque no podemos certificar que los franciscanos fundaron la Hermandad de la Veracruz, sí fundaron en la iglesia de Gijón, de San Pedro, en 1673, es decir, poco después de la fundación de la Hermandad de la Santa Veracruz, la Venerable Orden Tercera de San Francisco, es decir, la Orden de Seglares vinculados a la espiritualidad franciscana, que fue, si se conserva el libro de la Orden Tercera, y lo fundó el padre Fray Francisco Fernández del convento de Avilés. Aquí hay una representación pues, muy típica también de esa vinculación de San Francisco abrazando a Jesucristo en la cruz, con la pasión de nuestro Señor y con ese culto a la Santa Cruz que se extendió fundamentalmente a través de esas hermandades de la Veracruz. La Hermandad de la Santa Veracruz va a ser la que se encargue, y así lo atestiguan pues los acuerdos o las actas del Ayuntamiento de Gijón, que daban cuenta o hacían peticiones al Ayuntamiento para la celebración de esas procesiones. Y va a ser la que se encargue en exclusiva de estos cultos hasta finales del siglo XVIII, es decir, durante más de un siglo. Es verdad que en esas actas municipales a veces hay términos confusos. Se habla algunas veces de la Hermandad de la Veracruz y otras veces se habla de la Hermandad de la Misericordia, ya incluso antes de que se hubiera constituido. No sabemos si es una denominación popular o una confusión, pero lo cita Agustín Guzmán Sancho. En el año 1695 hubo un pequeño problema con el obispo de Oviedo, que había prohibido a la cofradía de Gijón salir a las calles en Semana Santa, y en una de esas actas se habla de la Hermandad de la Misericordia, y luego en la siguiente, la que se da cuenta de que el obispo levanta la prohibición de salir a la calle, se habla ya nuevamente de la Hermandad de la Santa Veracruz. Sea como fuere, es la Hermandad de la Veracruz la que empieza a encargar los primeros pasos e imágenes de la Semana Santa gijonesa. Tenemos en el centro la imagen de San Juan Evangelista, que aquí en Gijón se conocía y se sigue conociendo como San Juanín de la Barquera. Sabéis que aquí en Gijón, a las personas a las que queremos, bueno, Gijón y casi todas a las personas a las que queremos las solemos llamar por el diminutivo, ¿no? Mucha gente me dice machín, o no sé qué, Ramonín, o tal. Y a San Juan Evangelista pues lo llamamos San Juanín. Y había incluso muchas coplas populares de los niños que cantaban, que decían San Juanín de la Barquera, corre, corre para la escuela, apuntando con el dedín, prove, prove San Juanín, porque vemos aquí con el dedo en alto, que es una de las imágenes típicas de San Juan en Gijón. Y esta imagen, sin embargo, no era de las cofradías. Esta imagen se veneraba en una capilla particular de la familia Ramírez de Llanos,
que estaba en la dársena de la Barquera. Aquí se ve esta imagen de finales del siglo XIX, con un motivo de un acto de recibimiento de las tropas de la Guerra de África. Yo creo que es esto, si ustedes se dan cuenta, es aproximadamente en el muelle local, donde están ahora los jardines de la Reina. Aquí hay una tienda ahora, donde está la capilla de la Barquera, de recuerdos, y aquí una pizzería. Bueno, pues aquí estaba la familia, la capilla, esa capilla señorial de la familia Ramírez de Llanos, donde se veneraba la imagen de San Juan. Y como a esa capilla era la capilla de la Visitación de Nuestra Señora, o la capilla de la Barquera, a San Juan, a San Juanín, se le acabó conociendo como San Juanín de la Barquera, y le quedó ese nombre. No es hasta el siglo XIX que esa imagen se traslada a la iglesia parroquial de San Pedro, al altar de la Hermandad de la Misericordia, y esa capilla luego a finales, que pasa a ser propiedad de los Álvarez Tejera, se derriba a finales del siglo XIX, y el retablo pasa a la capilla de Ánimas, lo que entonces era, podríamos decir la cripta, aunque no era cripta porque no era subterránea, era una capilla a nivel de calle, la capilla de Ánimas de la iglesia de San Pedro. San Juan de la Barquera es obra de Luis Fernández de la Vega. Luis Fernández de la Vega es un escultor nacido cerca de aquí de Gijón, de Antones, en el año 1601, que residió en Valladolid, donde probablemente se formó y recibió el influjo de la escuela de Gregorio Fernández, y que se casó con una gijonesa, María Ruiz. Fernández de la Vega tiene obras también en numerosos templos asturianos, es obra conocida la Capilla de los Vigiles en la Catedral de Vigo. Y la Hermandad de la Santa Veracruz sí que empezó a encargar los primeros pasos, en concreto a un imaginero que no era natural de Asturias, nació en Sigüenza, en Guadalajara, se formó en Medina de Río Seco y se estableció en Asturias porque se casó con doña Manuela de la Concha. Ustedes seguramente casi todos conocerán a la familia de la Concha, que tienen aquí en Gijón. Bueno, pues la madre de la Concha, que es escritora, ha dado conferencias aquí, y siguen conservando además una casona en el concejo de Villaviciosa, en Niévares, que era donde vivía precisamente doña Manuela de la Concha, la mujer de Antonio de Borja, que se ve muy bien cuando se va hacia el camino a pie desde Gijón a Covadonga. Es una fortaleza con un torreón con una muralla. Pues esa casona es de la familia de la Concha. Y bueno, pues Antonio de Borja llega a Asturias, como vemos muy cerca de Gijón, y hace en esos principios, sobre todo finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, gran parte de los pasos de la Semana Santa de Gijón. Tenemos aquí en la imagen el Nazareno, que tenía una capilla propia en la iglesia de San Pedro, en el lado de la epístola, dando al mar, y que fue precisamente en esa capilla donde recibieron sepultura los restos de Gaspar Melchor de Jovellanos. Tenemos aquí la flagelación, y en la siguiente imagen, todas estas imágenes son de Antonio de Borja. El Nazareno nuevamente, otra vez la flagelación, San Pedro, las lágrimas de San Pedro, aunque las lágrimas de San Pedro, lo único que era Antonio de Borja era la talla que vemos aquí. Esta imagen es de principios del siglo XX, una procesión los años 20-30, es una fotografía de Suárez, y lo que es el gallo y la columnata sobre la que se apoya San Pedro, eso lo hizo otro escultor posterior del que vamos a hablar, que es José María López Rodríguez, el autor de la estatua de Pelayo, en la plaza del Marqués también. Bueno, pues fundamentalmente durante ese siglo el protagonismo es la Hermandad de la Santa Misericordia, y nos quedaba también esta imagen popularísima en Gijón, es la coronación de espinas con nuestro Señor arrodillado
2 sayones que le están clavando la corona de espinas, aquí lo vemos con los instrumentos del martirio, y otro sayón que hace burla, rodilla en tierra. Si ustedes recuerdan el pasaje evangélico, pues habla de que los esbirros se burlaban de él, como vemos en el caso, haciéndole genuflexiones y escupiendo. Y este sayón, dicen que Antonio de Borja se inspiró en las caras, en algunos de los habitantes más feos del barrio de Cimadrid. Y a este en concreto, para hacerlo todavía más feo, le puso, que era totalmente como calvo, le puso 4 pequeños moños en el pelo. Y eso hizo que este paso fuera popularísimo en Gijón, porque los niños empezaron a llamarlo el paso de los 4 moñinos. Y pues le quedó ese nombre. Es uno de los elementos más típicos de Gijón, de la Semana Santa de Gijón, son los 4 moñinos. Estos pasos todos, la flagelación, la coronación de espinas, la oración en el huerto, que no está aquí, las lágrimas de San Pedro, salían en una procesión que se llamaba de los Pasos, que se organizaba el Jueves Santo por la tarde. Y la tradición decía que cuando pasaba el paso de los 4 moñinos, los niños de Gijón pues se partían las manos tocando las carracas, todo lo que daban, e incluso tirando piedras al judío que estaba haciendo burla del Señor. Bueno, llegamos así a finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII, bueno, hay que decir que si bien la Semana Santa en esas manifestaciones de procesiones con pasos en la calle es un fenómeno producto de la Contrarreforma del siglo XVI y XVII, ya existían en España cofradías penitenciales mucho más antiguas, de la Edad Media, pero que no hacían esas estaciones de penitencia con pasos, sino eran simplemente penitentes. Habrán oído hablar de flagelantes o penitentes llevando las cruces a cuestas, etc. A finales del siglo XVIII, cuando llega Carlos III al trono, pues quiere poner un poco de orden en algunas celebraciones que, cito palabras del cronista de Gijón, Joaquín Alonso Bonet, que habían degenerado en ridículas parodias de la época medieval y llegaron incluso a formarse bailes en los atrios de las iglesias con excesos alcohólicos. Y en mayo de 1777, la Municipalidad de Gijón da cuenta de haber recibido la cédula de Carlos III que prohíbe pues estos espectáculos, sobre todo de flagelantes y de penitentes que acababan a veces en situaciones poco edificantes. Eso provocó en ese declive en todo el reino de estas manifestaciones, según Estanislao Rendueles Llanos, que la Hermandad de la Misericordia de la Veracruz languideciera y fuera abandonada por las personas de mérito y rango, arrastrando así su decadencia hasta 1784. Y nos encontramos entonces en esta fecha, el 22 de febrero de 1784, con la constitución de la Hermandad de la Santa Misericordia, que es la que va a asumir a partir de entonces la organización de los actos y celebraciones de la Semana Santa de Gijón. De cómo se constituyó esta hermandad, si tenemos documentación histórica, que son estos estatutos de un siglo después, que fueron aprobados por el obispo de Oviedo, entonces, y se conserva un ejemplar en el Medio Obispado, esto es una fotocopia, pero aquí se nos da cuenta, al aprobar esos nuevos estatutos, de cómo había surgido esta Hermandad de la Misericordia en una reunión que tuvo lugar en la sacristía de la parroquia de San Pedro ese día 22 de febrero del año 1784, festividad de la Catedral de San Pedro, y se dice que esta hermandad absorbió a la antigua Hermandad de la Veracruz, que se declaró extinguida en honrosa quiebra, es decir, se extinguía por completo la Hermandad de la Veracruz y la Hermandad de la Santa Misericordia la sustituía adquiriendo también los bienes de otras cofradías extinguidas, como eran la Concepción, Santa Bárbara y San Roque.
En la fundación también de esta Hermandad de la Santa Misericordia, pues participaron personas notables de la villa, como eran la familia Ramírez de Jode, que eran los marqueses de San Esteban del Mar y del Gataoño. Aquí hoy tenemos el honor de tener entre nosotros a su descendiente más directo, a don Álvaro Armada, conde de Villavicedo, a quien agradezco que esté hoy aquí en esta charla, que además es hermano honorario de nuestra hermandad y nos acompaña todos los jueves santos dando la orden de salida del paso del Cristo de la Misericordia, manifestando esa vinculación histórica de esta hermandad con su familia y con su casa. Por eso también la hermandad tiene en su emblema la cruz de Cantar. Bueno, la Hermandad de la Santa Misericordia asume a partir de ese momento y hasta el fatídico momento de la Guerra Civil la organización de todas las procesiones de la Semana Santa en Gijón, hereda todos los enseres y todos los pasos de la Hermandad de la Santa de la Cruz y los enriquece con nuevos pasos que se van tallando. En concreto, el más notable de estos es el de la Virgen Dolorosa, que aquí vemos en dos imágenes, está en la Plaza Mayor y aquí en una imagen tomada de la revista Blanco y Negro del abril de 1936, escasos meses antes de que esa imagen y todas fueran profanadas y destruidas. Esta imagen se hizo a principios del siglo XIX por Francisco de Díaz, que era el escultor de cámara de la reina de Isabel II, era el escultor de cámara oficial, y hizo esta imagen de la Virgen Dolorosa que, según dice palabras de Joaquín Alonso Bonet, constituía una explosión de dolor y amargura, dos lágrimas en su rostro, brillantes y cristalinas, y un puñal de plata atravesando su pecho. Temblando siempre inquieto al compás de la imagen en su discurrir por las calles gijonesas. Fabriciano González, otro cronista de Gijón, dice: al paso de la Dolorosa el silencio se apretaban las almas y bajo la noche solo estaba ella. Para esta imagen se construyó un altar de caoba en el año 1839 en la iglesia de San Pedro, en la parroquia de San Pedro. Se trasladó allí la imagen de San Juan, vamos a ver una imagen posterior, es este altar de caoba, que estaba coronado por una imagen primitiva, era una caoba traída de Cuba, de las colonias, se coronó con esta imagen de la Virgen de las Angustias y entraba el Cristo de la Misericordia, era una talla de Santiago de Compostela, la Virgen Dolorosa y San Juan Evangelista, al que también Francisco Elías, el escultor de cámara de la reina, retocó para que estuviéramos acorde con la imagen de la Virgen Dolorosa para hacer este calvario. Esta imagen, además, bueno, vamos a ver luego que tuvo una especial devoción por algunas personas de la familia real, no solo esa vinculación con el escultor de cámara de la reina, que fue el que la talló. Francisco Elías tiene sobre todo monumentos civiles, pero tiene una imagen religiosa que se puede contemplar todavía hoy en Madrid. Si van ustedes al oratorio del Caballero de Gracia, que regenta la prelatura del Opus Dei, en la calle del Caballero de Gracia, si ustedes entran en el atrio de entrada a la derecha, protegida por una verja, hay una imagen de la Virgen de los Milagros, me parece que es obra también de Francisco Elías y que gracias a Dios sí se ha conservado. Bueno, durante estos tiempos pues tenemos también testimonios jovellanos a finales del siglo XVIII, nos hablan sus diarios de las procesiones. El Jueves Santo, el 17 de abril de 1794, nos dice: las procesiones de anoche y hoy apenas se vieron porque el viento apenas dejó arder una luz. Algo que sigue siendo muy habitual en la Semana Santa gijonesa. Saben que
que el viento predominante de Gijón es el nordeste, y en estos meses de marzo y abril es además un nordeste bastante fuerte y frío, y los que salimos en las posiciones de la Semana Santa de Gijón sabemos que es bastante habitual ese nordeste que apaga las velas y que remueve las melenas de las imágenes, como dirán también algunos testimonios que veremos después. Y también estando en el exilio en el castillo de Belver, escribía: apuesto que hoy habrá nordeste en la procesión de los Jardines de San Pedro. Aquí tenemos algunas imágenes, bueno, tenemos a San Juanín de la Barquera también, son todas de principios del siglo XX, de los años 20 en concreto, de cómo discurría esa Semana Santa de Gijón. Tenemos la imagen de San Juanín de la Barquera en la Plaza Mayor, tenemos la imagen de la Dolorosa subiendo hacia la plazuela de Jovellanos. Este muro que aparece detrás es la capilla de Guadalupe, del Colegio Santo Ángel, del Palacio de los Valdés, y tenemos aquí, en ese mismo tramo, la imagen del Nazareno. Estos son imágenes correspondientes a una procesión del encuentro del miércoles santo, cuando las imágenes se encontraban en la plazuela de Jovellanos. Y aquí tenemos a la imagen de la Verónica, que es una imagen también, de finales del siglo XIX, obra de José María López Rodríguez. José María López Rodríguez era un gallego que se afincó en Gijón y trabajaba en la fábrica de loza de la Asturiana, y es, aparte de, como hemos dicho, hizo la reforma del Paso de las Lágrimas de San Pedro, hizo esta talla de la Verónica, y es el escultor que hizo también la famosa estatua de Pelayo que podemos contemplar hoy en la plaza del Marqués, ¿no? Bueno, llegamos así, bueno, aquí vemos también pues el portfolio de una colección de postales de las imágenes de Gijón, o un folleto de las celebraciones de la Cuaresma también a principios del siglo XIX. En esta otra diapositiva vemos bueno, pues el altar de la Hermandad de la Santa Misericordia, que estaba localizado, ahora he visto, y las imágenes las colocamos en la entrada, pero este altar estaba aproximadamente donde está ahora el altar de la Virgen de Covadonga, es decir, en el lado de la epístola, pegando al mar. Vemos la novena a la Virgen de los Dolores, aquí dice es propiedad de la Hermandad de la Santa Misericordia de Gijón, está publicado en 1908, y esto, bueno, lo pongo a título de anécdota porque este es el sacristán más mítico de la iglesia de Gijón, de la iglesia de San Pedro, Julián González, más conocido como Julianó, que estuvo pues casi 60 años, yo creo, sí, de 1874 a 1934, como sacristán de la parroquia mayor de San Pedro. Se le conocía como Julianó porque era un hombre corpulento, y hay alguna otra fotografía, no me dio tiempo a encontrarla, de Julianó con la sotana y el rojete en una procesión cerca del campo Valdés, también a principios del siglo XX. Y este es un cuadro de Ventura Álvarez Sala, del año 1918, se llama Los Pobres, pero lo pongo aquí porque se acaba de subastar en una sala de subastas antes de ayer, en Madrid, y refleja muy bien cómo era el campo Valdés de antes de la Guerra Civil. Aquí está la iglesia de San Pedro, la iglesia mayor, se ve aquí a esta pareja de pobres, hay algún pobre más por aquí, también un sacerdote paseando con la sotana y el manteo, y el Calvario de piedra. Ese Calvario de piedra, que luego se sustituyó el que hay ahora como este, es un Calvario de piedra para rezar las estaciones del Vía Crucis, y ese Calvario de piedra da además también título a una novela ambientada en la Semana Santa de Gijón, que fue escrita por Joaquín Alonso Bonet y que se llama precisamente El Calvario de Piedra. Fabriciano, en ese artículo que escribía sobre las imágenes de Gijón en el blanco y negro de abril de 1936, a escasos meses de que estalló la Guerra Civil, hablaba de pasos de severa belleza escultural,
portados por cofrades devotos con atavíos de sayones y túnicas nazarenas bajo el cielo cantábrico oreado por el nordeste cuaresmal que zarandea la melena de los santos. Bueno, llegamos aquí a uno de los episodios más tristes de la Semana Santa, que es la destrucción de la parroquia mayor de San Pedro. Se destruyeron también casi la práctica totalidad de los meses de la Guerra Civil de las iglesias de Gijón. La única iglesia que se conservó en el casco urbano precisamente es esta, del Sagrado Corazón, donde estamos hoy, precisamente porque en aquellos tiempos, tras la expulsión de la Compañía de Jesús al inicio de la República de España, el templo pasó a manos del Estado. La destrucción de los templos de Gijón en la Guerra Civil como si hubiera sido un accidente o como si hubiera sido una combustión espontánea o una bomba mal tirada hubiera caído en los templos, y la realidad no es esa. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, y si tenemos memoria histórica la tenemos para todo. Y los templos en Gijón, la destrucción de los templos en Gijón fue una destrucción deliberada, a conciencia, y hecha en el marco de una persecución religiosa que hubo en España durante no solo la Guerra Civil, ya con anterioridad, en Asturias también en la Revolución de Octubre, y una persecución religiosa en la que se asesinaron a muchos religiosos, sacerdotes, religiosas, y aquí en esta Basílica de Gijón, pues a mucha gente, y lo puedo decir con conocimiento de causa bastante directo, se le encerró prisioneros simplemente por ser católicos que iban a misa, no por ningún motivo más. De modo que las iglesias de Gijón fueron incendiadas, San Pedro, San José y San Lorenzo, el malhadado día del 24 de agosto de 1936. Es decir, poco después de un mes de que diera inicio la contienda civil. La iglesia fue primero, vamos a ceñirnos a la iglesia de San Pedro, que es en la que nos estamos centrando. La iglesia fue primero quemada, seguramente que por elementos incontrolados, pero lo cierto es que también con la pasividad total de las autoridades republicanas, que no hicieron nada por evitarlo. Y no solo no hicieron nada por evitarlo, sino que en concreto la iglesia de San Pedro, y eso sí fueron las autoridades, decidieron un mes después dinamitar lo que quedaba después de ese incendio. Hubo incluso personas de ese propio bando republicano que, espantadas por aquella barbaridad, y en concreto el escritor Pachín de Melas, Emilio Robles, que era un escritor costumbrista asturiano, pues tenía una ideología claramente de izquierdas y republicana, pero cuando su mujer le dijo que estaban quemando la iglesia de San Pedro y que estaban viendo la torre, pues fue corriendo a ver al alcalde de Gijón, que era un anarquista. Ahora hablaremos de él para distinguir esto y poner un poco también una nota frívola, a decirle que por favor, que como se les ocurre aquella barbaridad, que entre otras cosas en la parroquia de Gijón estaba enterrado Gaspar Melchor de Jovellanos, y el alcalde le autorizó con 2 policías municipales a ir a sacar los restos de Jovellanos y la placa, que hoy se conserva todo en la capilla de los Remedios. Esa placa, precisamente de ese mausoleo de Jovellanos, era obra también de Francisco Elías. Ese edificio de Jovellanos es obra de Francisco Elías, el autor de La Dolorosa. Y después de ese incendio que prácticamente destruyó todas las imágenes, los retablos, todas las pertenencias de la iglesia, pues un mes después decidieron que lo más... Esta iglesia del Sagrado Corazón también se había incendiado por la turba en diciembre de 1930, fue la primera iglesia de España que se incendió incluso antes de la República, pero a nadie se le ocurrió después coger y dinamitarlo la
iglesia, ¿no? Pues en San Pedro eso fue lo que hicieron. Como el incendio ya nos parece poco, y con la excusa de que podían haber problemas de seguridad y derrumbes y tal, pues vamos a dinamitar la iglesia y la dinamitaron. Total, que de lo que fue la Semana Santa de Gijón, desde el año 1645-1652 hasta el año 1936, no quedó absolutamente nada. Bueno, quedó alguna cosa que vamos a ver ahora, pero muy poco. Y sobre todo, también en esa muestra total de barbarie se destruyó también el archivo histórico de Gijón, como decía, que era el archivo de la parroquia de San Pedro, donde estaba documentada la historia de Gijón y de sus habitantes. Me van a permitir que les lea un poema escrito por un gijonés nacido a principios del siglo XX, lógicamente católico, Gerardo Requejo Velarde, que fue además uno de los fundadores de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, junto con el que luego sería cardenal Herrera Oria, y bajo la égida del sacerdote jesuita Padre Llano. Y este poema, que lo reproduce Agustín Guzmán Sancho en su libro sobre la historia de la Iglesia de San Pedro, es un poema muy largo, pero yo voy a detenerme porque en alguno de estos versos hace referencia a esas imágenes destruidas con esa destrucción de la Iglesia de San Pedro. Dice: los indios en tus naves irrumpieron, cabalgando en sus iras contra todo lo que significara de algún modo espiritualidad. Las destruyeron. Fueron tus muros rotos y deshechos, rotos tus arcos, tu torre fue asolada y tu imaginería destrozada. Tus ornamentos también fueron maltrechos. Aquel, tu nazareno atormentado, con la divina diestra precavida, cual si ya presintiera la caída de su cuerpo vencido y extenuado. Aquella Virgen, madre de dolores, fiel espejo su rostro de amargura, desbordado de llanto y de ternura, que iba en pos del amor de los amores. Aquella, tu Verónica angustiada con el lienzo pendiente de sus manos. Tu San Pedro, con pesares sobrehumanos, dirigiendo hacia el cielo la mirada. Aquel buen San Juanín de la Barquera, con su túnica azul manto escarlata, el nimbo de candil fundido en plata y al viento la rizada cabellera. Y aquella, tu custodia refulgente baldaquino de la excelsa Eucaristía, que al salir de tu iglesia en su gran día, el mundo se postraba reverente. Todo acabó, primero profanado, y más tarde, quizá, el odio ciego lo arrojara sin piedad al fuego, o el sacrílego robo detentaba. La insania de la horda iconoclasta, al salir de tu mole los sillares, deshizo en 1000 pedazos tus altares, consumándose al fin su obra nefasta. Dulce campo valdés, ruin y villana, la turba que truncó tu vieja historia, no borrará jamás tu noble gloria, por ser de paz y amor, por ser cristiana. Bueno, les comentaba que el alcalde, por poner una nota un poco más frívola, como decía, el alcalde de aquellos momentos en Gijón, o presidente de la Junta Gestora Municipal, era un anarquista, Avelino González Mayada, pues que, entre otras cosas, tiene bastante responsabilidad desde esa mesa, pero lo digo porque lo que son las ironías de la historia. Este sujeto que, al entrar a las tropas nacionales en Gijón, huyó por el Musel primero hacia Francia, pasó a zona republicana, primero estuvo en Barcelona, luego en Madrid, y su organización política, la CNT, lo mandó a Estados Unidos a una gira pues, para recabar fondos para la República a principios de 1938. Y falleció en un accidente automovilístico en marzo, creo que de 1938, pero dejó a su viuda y 2 hijos, un hijo varón del mismo nombre, Albino González Mayada, que estuvo primero en Francia y luego en México. Y digo esto, curiosamente, este anarquista irredento
ha pasado recientemente más bien a la historia por ser el bisabuelo de una celebrity española casada con un duque y grande de España, que luego acabó en divorcio, es el bisabuelo de Genoveva Casanova. Así que las vueltas que han visto. Además con un duque muy vinculado a Gijón, porque Cayetano Martínez Dibujo desde hace más de 30 años pasa todos los veranos de Gijón en Santa María en el concurso épico. Pero bueno, esto es una nota frívola y una. Aquí tenemos las ruinas de la iglesia de San Pedro después de que fuera dinamitada. Hay un lienzo también, un cuadro de Nicanor Piñole, que es de la colección municipal, aunque está depositado en la sacristía de la parroquia de San Pedro. Este es la portada del diario El Comercio del 14 de abril de 1938, cuando se recuperó la Semana Santa en Gijón, y todas estas son las fotos de las imágenes desaparecidas, y son unos sonetos escritos por Carlos Cienfuegos Jovellanos y Bernardo de Quirós, que había sido alcalde de Gijón en el reinado de Alfonso XIII, en la primera década del siglo XX, que además pues, tenía cierta facilidad para escribir poesías. Pero este Carlos Cienfuegos Jovellanos es también, y otra ironía de la historia, el abuelo de Pedro de Silva Cienfuegos Jovellanos, que luego fue presidente del Principado de Asturias con el gobierno socialista. Lo digo para que vean los vínculos, las vueltas que dan. Bueno, leo simplemente unos versos del soneto dedicado al Nazareno. Dice: también aquí, Señor, te profanaron, y en ruinas de la iglesia de San Pedro, que hubo sido entre escombro y cascotes te dejaron. Y hoy clama el pecho de dolor transido, Nazareno de amor, si es que te odiaron por ellos y por mí, perdón te pido. De la coronación de espinas, audaz, los cuatro molinos. Audacia en los verdugos se denota, y en su fiero mirar furor insano, cuando el dolor cruel, fiero e inhumano, punzante espina su cabeza endora. Que al correr de los años los vecinos, ante el judío burlón, rodilla en tierra, hicieron popular 4 molinos. Y esta es una imagen de la primera misa celebrada en octubre de 1937 en el Campo Valdés, una misa de campaña, lógicamente, en las ruinas de la iglesia de San Pedro. Ahí está el primer alcalde franquista de Gijón, pues arrodillado en esa primera misa que se celebró en el Campo Valdés tras la entrada de las tropas nacionales. De toda esa patrimonio de la Semana Santa anterior a la Guerra Civil que se perdió, si hubo algún elemento que se salvó por no estar en la iglesia de San Pedro. En concreto, en la Virgen Dolorosa se salvaron los 2 mantos, el manto azul que suele lucir en la procesión del miércoles santo y el manto negro que luce en la procesión del viernes santo, que este manto negro, es un manto de donación real, donado por la infanta Isabel de Borbón, conocida popularmente como la Chata, hija de Isabel II, que también pasó muchos veranos en nuestra villa y era muy devota de esa Virgen Dolorosa, que había donado ese manto que gracias a Dios se ha conservado y sigue llevando la Virgen Dolorosa de Gijón el Viernes Santo. También el puñal de plata y la corona que sigue llevando la Virgen de los Dolores en las procesiones de Gijón, aunque este puñal se robó, lo robaron en el año 1917, mientras la imagen estaba, no, 2017, perdón, mientras la imagen estaba expuesta en la parroquia y se ha hecho una réplica exacta por parte de un orfebre sevillano. Y la urna del Cristo yacente, no el Cristo yacente que sí desapareció, pero se salvó porque las autoridades municipales republicanas, en una especie también de chanza o de burla, la retiraron de la iglesia y la llevaron al ayuntamiento para exponer en esta urna el cadáver del jefe de la policía local, apodado coloquialmente como el Patillas, que
que había muerto en el frente de Oviedo. Como saben, Oviedo estaba en manos del bando nacional y había ahí un frente de las fuerzas republicanas tratando de cercar Oviedo, y el jefe de la policía local de Gijón murió en esa frente, y en ese frente ya a los responsables municipales de Gijón no se les ocurrió mejor idea que exponerlo en la urna del Cristo yacente. De modo que cuando acabó la guerra civil, esa urna estaba en los almacenes municipales en lugar de estar en el oeste, y por eso se salvó. Bueno, pasamos ya al día después de la guerra civil. Gijón es liberado en octubre de 1937 y en la Semana Santa de 1938 las procesiones regresan a la calle. Pero teníamos un problema grande, y es que no había ninguna imagen de Gijón, no había quedado absolutamente nada. ¿Qué pasó? Que se contó con la colaboración de la Cofradía de la Minerva y Veracruz de León, que cedió a Gijón una imagen de un Cristo yacente para procesionar en la urna que se había conservado, y una imagen de la Virgen Dolorosa, que vinieron hasta Gijón transportadas en ambulancias. España, Gijón había sido liberado ya, pero España salía en guerra, y ese transporte hasta Gijón para celebrar las procesiones se hizo en ambulancias. Y en agradecimiento a esa colaboración de la ciudad de León, el Pleno Municipal acordó dar el nombre de la calle de León a una de las calles más céntricas de Gijón, que está aquí, muy cercana, en un lateral de la biblioteca pública, que lleva desde entonces el nombre de León, en agradecimiento a ese préstamo que hizo la ciudad de León a Gijón de dos imágenes en 1938 para que pudieran recuperarse las procesiones. A partir de ahí, poco a poco, se fueron tallando nuevas imágenes. En primer lugar, las primeras que se hicieron fue en el año 1939, el Cristo yacente que veíamos en la imagen anterior, que es de un taller de Santiago de Compostela, del taller de Magariños, y la imagen de la Virgen Dolorosa, que trató de reproducir la anterior, aunque digamos que sin total fortuna, que quienes conocieron la imagen anterior pues dicen que bueno, siendo una imagen digna de actuar, que no tiene nada que ver. Esta nueva Virgen Dolorosa, que sí conserva ese manto, los mantos, el puñal y la corona, pues fue talla de un escultor guipuzcoano, Julio de Ovide Goiburu, que es también el autor del Cristo monumental que preside el altar de la abadía del Valle de los Caídos. Es el mismo autor de esta Virgen Dolorosa. Y luego, con posterioridad, se van incorporando nuevas imágenes, el Santo Cristo de la Misericordia de los Mártires, llega a Gijón y es bendecido en el año 1943, es obra de Francisco González Macías, es un escultor salmantino de Béjar, fue expuesta antes de venir a Gijón en el ayuntamiento de la ciudad de Salamanca, y luego aquí al llegar a Gijón se expuso en el Instituto Jovellanos y se trasladó a la Colegiata de San Juan Bautista, que acogía entonces la parroquia de San Pedro, y allí fue bendecido y hizo su primera salida el Jueves Santo de 1943. A este Cristo además se le concedieron los honores de capitán general, y por eso le acompaña desde entonces la tropa en su salida por la calle de Gijón en las tardes del Jueves Santo. Previamente, en 1942, se había hecho la talla del Nazareno, cedida por doña Angelita Pola, y obra del escultor valenciano Ballester Vilaseca. Y también la imagen del nuevo San Juanín de la Barquera, Yurovsky, llegó en el año 1943. Tras el fin de la guerra, hubo en primer lugar dos párrocos que duraron muy poco tiempo. San Pedro, el primero era el antiguo párroco, don Ramón Piquero, el arcipreste Piquero, que falleció en mayo de 1940,
y después le sustituyó José Fernández de Reguera, que falleció 2 años después, en 1942. Y llegó como párroco en 1943 don Marino Soria Gonzalo. Don Marino Soria fue un párroco extraordinario en la parroquia de San Pedro, que toda la gente que lo conoció habla maravillas de él. Él provenía de una familia muy ilustrada de Avilés, tuvo hermanos pintores, su padre era también músico, y era una persona dotada de una gran sensibilidad estética, musical, pero también una escuela de cantor en San Pedro. Fue realmente el artífice y el factotum de la reconstrucción de la iglesia de San Pedro, y apoyó también de forma total y rotunda la recuperación de la Semana Santa de Gijón. Esta recuperación se hizo fundamentalmente a través de la creación de una nueva cofradía que se llamó la Cofradía del Santo Entierro, que fue promovida por José Rodríguez de Bustamante, que era caballero de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro, y que, tratando de crear una nueva cofradía con ese espíritu, digamos, sepulcrista o de veneración al sepulcro vacío de Jesucristo, a la muerte y resurrección de Cristo, pues creó esta Cofradía del Santo Entierro, que se fundó pronto con la anterior Hermandad de la Santa Misericordia. Se creó así en el año 1942 la Cofradía del Santo Entierro y de la Misericordia, que recogía así el legado de las cofradías anteriores, y con este nuevo aporte de la espiritualidad del Santo Sepulcro. Y esta cofradía pues va a ser la que va a tirar de la recuperación de la Semana Santa de Gijón, en ese Gijón de la posguerra. Aquí tenemos un grupo de manolas en la calle Corrial de Gijón, porque se ve al fondo la colegiata, que era desde donde salieron las procesiones en esos años. Por no alargarme mucho, bueno, llegamos así a finales de los años 50, cuando fallece don Marino Soria en el año 1957 de forma repentina, y el párroco que lo sustituye, que era don Ramón García González, con el título de ecónomo de la parroquia de San Pedro, pues no era muy partidario de las cofradías y de Semana Santa, y mantuvo las celebraciones de esa Semana Santa, pero dejando un poco en estado latente la vida de la Cofradía del Santo Entierro y la Misericordia, con una actividad más propiamente parroquial. Este párroco se mantuvo en la parroquia de San Pedro hasta 1965, en que llegó como párroco don José Arenas. Don José Arenas quiso darle un nuevo impulso a esa Semana Santa que había languidecido en los últimos años bajo el curato de don Ramón, pero lo hizo no sirviéndose de la cofradía, sino de la Juventud Mariana de la Salle. La Juventud Mariana de la Salle era un movimiento de jóvenes bastante potente en la parroquia de San Pedro por esos años, vinculado sobre todo a personas, a jóvenes que habían estudiado en el colegio de San Eutilio, de los hermanos de la Salle, que estaba también vinculado a la propia parroquia de San Pedro, y esa recuperación se hizo, que hizo don José Arenas, la hizo apoyándose sobre todo en la Juventud Mariana. Hasta que, bueno, por problemas de salud, don José Arenas fue relevado, aunque todavía no había fallecido, del gobierno de la parroquia, y se nombró como ecónomo a don Bonifacio Sánchez, don Boni. Don Boni, al que yo ya puedo dar testimonio, porque ya lo conocí personalmente, era un personaje muy peculiar. Él era oriundo de... Lo digo porque todas estas cosas parece que no me influyen. Él era oriundo de la Cuenca Minera, y saben que en la Cuenca Minera pues, no hay realmente ninguna o muy poca tradición de Semana Santa en las calles, y cuando él llegó a Gijón, llegó además en un momento, en los años 70, después del Concilio Vaticano II, donde un sector bastante grande del clero trató de
de desvincularse de estas celebraciones externas de la Semana Santa, de decir que era algo que había que superar, que era algo puramente folclórico, que había que ir a la esencia, a las celebraciones litúrgicas en la iglesia, tal. Bueno, Don Boni se encontró con todo esto. Don Boni, que por otro lado era un párroco popularísimo. Las misas de Don Boni en la parroquia de San Pedro, no entraba la misa de una, no entraba la gente en la iglesia. Tenía una facilidad. Él luego, en el trato personal, no era una persona, en la distancia corta, no era una persona fácil de trato, era de mano, ¿no? Una vez que se vencían los reparos, sí era bastante campechano, pero de mano en el trato personal era una persona bastante osca, hasta el punto que yo le oí decir a algún feligres de San Pedro que era un milagro del Espíritu Santo que aquel hombre, con el que hablando uno no había quien se entendiera, subiera luego al púlpito y diera unas homilías que entusiasmaban a la gente. Pero además, jamás hacía que la misa pasara de la media hora, con lo cual la gente iba encantada a la misa porque sabía que en media hora salía de misa, y encima la homilía, no sabes por arte de qué gracia, de la gracia que tenía él, pues conjugaba la evangelio con la actualidad, hacía reír a la gente, y eso hacía que la iglesia estuviera llena de botellas. Pero Don Boni, de la que llegó, se encontró con aquella Semana Santa de Gijón, en la parroquia que le había tocado, y no le gustó nada. Se juntó ese clima muy poco favorable a las procesiones, se juntó su forma de ser y su trayectoria personal también muy poco favorable a las procesiones, y hizo algún intento en los primeros años, hizo alguna procesión por dentro de la iglesia ya a regañadientes en el año 1973 y en el año 1974, porque él mandaba a la parroquia y se decidió, las procesiones de Gijón se acabaron. Se acabaron hasta el año 1995, y esto hay que reconocérselo a Don Boni también, en que siendo él todavía párroco, aquí vemos la primera procesión, aquí ya andaremos algunos de los que estamos por ahí, perdón, esta es la primera procesión que se hizo, esta es del año 96-97, pero el resto, estas tres son del año 1995, cuando se hizo por primera vez otra vez la procesión del Santo Entierro. Y aquí tenemos a Don Boni con Juan García Bermúdez y Francisco presentando la Semana Santa, no sé si del año 96 o 97. Digo que hay que reconocerle porque para todos humanamente es muy difícil dar marcha atrás cuando uno toma las decisiones y reconocer que se ha equivocado. Y Don Boni, implícita o expresamente, lo reconoció, autorizando que las procesiones volvieran a salir a la calle en ese año 95, en una década en que las procesiones se recuperaban en casi toda España con fuerza inusitada, y Gijón ese mismo año se recuperaron también en Oviedo. Gijón no iba a ser menos, y lo que se hizo fue recuperar, porque todavía había personas que vivían, que habían sido miembros de esa cofradía o hermandad de Santo Entierro de la Misericordia. Recuerdo uno entre ellos, don Fermín García Bernardo de la Sala, el popular don Fermín. Y lo que hicimos fue, valiéndonos de esa gente que había formado parte de aquella antigua cofradía, como no estaba extinguida, dijimos, vamos a volver a la vida, a la cofradía de Santo Entierro de la Misericordia, que fue la que organizó la Semana Santa esos primeros años. Pero luego, pues repasando la historia, vimos por qué no tratamos de volver a la vida a cada una de esas tres cofradías o hermandades que tenían una espiritualidad diferente. Por un lado, la Hermandad de la Santa Veracruz, por otro lado, la Hermandad de Santa Misericordia, que luego la sustituyó, y por otro lado, esa cofradía de Santo Entierro, que había surgido en los años 40 y luego se había fundado con la Misericordia. Y en noviembre de 1998 se firmó un acta de disgregación de esas antiguas hermandades y la creación de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades Penitenciales de Gijón. Y así seguimos hasta ahora. Luego unos pasos que se fueron dando. En 1999 se recuperó el pregón de la Semana Santa con el gijonés Javier Fernández Costales, catedrático de Derecho de la Universidad de León, y hasta ahora se han ido sucediendo todos los pregones.
En 2005 se hizo esa imagen de la Piedad, la Hermandad de la Santa de la Cruz, del imaginero de Morón de la Frontera, Manuel Martín Nieto, que es autor también de la imagen de la Verónica en 2008 y de la imagen de la Borriquilla en el año 2009. En 2017 se creó también esa cofradía infantil del niño a instancias parroquiales, del niño del Remedio, que salen el domingo de Ramos con la imagen del niño del Remedio y el domingo de Pascua acompañando a Cristo resucitado. El año pasado ya un paso más se dio en la creación de ese pregón juvenil infantil. Y aquí puestas son un poco imágenes de algunos de los momentos cruciales de la Semana Santa gijonesa, del Via Crucis, de la procesión Via Crucis del Cristo Misericordia de los Mártires, ahí en la Plaza del Marqués, y de ese encuentro de resurrección, que esta procesión del encuentro de resurrección es también quizás la aportación más importante de esta nueva fase de estos últimos 30 años de recuperación de la Semana Santa gijonesa, esa procesión que ahora da colofón a la Semana Santa y que, como veis en la imagen, tiene un éxito inmenso de público y de asistentes, no se celebró realmente hasta esta última fase de ahí nos descubrimos todos, nos quitamos los capirotes y se hace ese baile de las imágenes ante Cristo resucitado frente a la pescadería municipal. Y bueno, esto es un poco la historia que yo puedo contar, desde luego de estos 30 últimos años puedo contarla en persona porque la he vivido como tal. De lo anterior, pues lo que me ha transmitido mi familia, mis amigos de Gijón, en la consulta de esas fuentes históricas. No quiero enrollarme más porque he superado largamente la hora. Simplemente recordarles que durante toda esta semana, hasta el viernes que viene, tienen una exposición en la colegiata de San Juan Bautista que les animo a visitar. Tienen también este domingo a las 6 de la tarde el pregón infantil juvenil. El sábado habrá también una procesión traslado organizada por la Hermandad de la Santa de la Cruz desde San José a Gijón a San Pedro de la Imagen de la Piedad. Y el viernes que viene, el siguiente, el viernes 4, tampoco pueden perderse ustedes la presentación de la Semana Santa de Gijón en la colegiata, donde esperamos estar este año, como estuvimos el año pasado, arropados por las autoridades principales de la villa, lo cual también supone un aliento para nosotros, y donde esperamos también contar con su presencia. Y luego ya quedará la Semana Santa, como se decía antiguamente, las corridas de toros, si Dios quiere, y el tiempo no lo impide. Pues así será, esperemos que una buena Semana Santa para Gijón. Y si alguien tiene alguna pregunta, duda o intervención, estoy a su disposición. Álvaro. Muchas gracias, Ignacio, por esta primera recopilación de datos que son muy importantes para que se entienda bien la importancia de estas cofradías asturianas y que enriquecen la vida cultural, espiritual de Gijón y que cada vez tienen más éxito. Yo voy a contribuir modestamente con tres pequeños granitos de arena. Primero, tengo en mis manos un libro publicado en el año 1875 sobre la congregación del Santísimo Sacramento, cosa que aquí no se ha hablado de este asunto. Y precisamente, además, curiosamente me he fijado antes que el secretario de esta congregación debía ser un antepasado tuyo, que se llamaba, porque está aquí firmado, Nemesio Albarroja. Sí, un antepasado mío que fue sacerdote, porque esa hermandad del Santísimo Sacramento, a la que también estuvo muy vinculada tu familia, era una hermandad, se le conoció también como el nombre de la hermandad de la Minerva. Era una hermandad sacramental, no he hecho referencia a ella porque no estaba vinculada a la Semana Santa. Y en ella participaban muy activamente sacerdotes nacidos en Gijón. Y Nemesio Alvar González, que aparte de sacerdote, lógicamente era gijonés, estaba vinculado a la secretario. Bueno, pues este libro, que es muy
emociones y es un libro pues, curioso, por no decir raro, ¿no? También recoge la importancia de la familia Valdés, a la que yo represento en este momento, y cómo la familia Valdés quedó vinculada de una manera muy importante a esta cofradía, y que los derechos que tenían los señores de la Casa de Valdés a formar parte de esta cofradía, bueno, los derechos personales bueno, este libro ya hemos hablado sobre él y a mí me gustaría que, no sé si existe un habitáculo o pequeño museo de... Por ahora no existe, tenemos una sede donde, bueno, tenemos una pequeña biblioteca. Bueno, donde sí me gustaría hacer un depósito de este libro porque creo que es parte de la historia del libro. Sí, por supuesto. De las congregaciones. Yo, Álvaro, quería proponerte, no sé si tú estás en Gijón el día 4 de abril, pues muy posiblemente. Que en ese acto de la presentación de la Semana Santa tú hicieras entrega formal de ese libro de depósito, que además es en la colegiata de tu familia y por lo tanto es el lugar más adecuado y desde luego lo trataremos con todo el mismo cariño y los pondremos todos los años en la exposición que hacemos aquí en el templo de tu familia, o sea que el mejor sitio lo puede dar. Con mucho gusto. La segunda cosa que quería decir era que el señor Agustín Guzmán Sánchez, desconozco las razones por las que cuando publicó y escribió ese libro sobre la parroquia de Gijón de San Pedro, la parroquia de San Pedro de Gijón, no acudiese a mí para complementar de una manera fundamental la enorme cantidad de información que hay sobre la parroquia de Gijón. Yo quiero pensar que simplemente por desconocimiento. Yo me preguntaba, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo es posible? Porque existe documentación desde el siglo XV hasta el siglo XX. O sea, ahí hay 500 años de historia de Gijón, de la parroquia de San Pedro, pero de forma muy patente. Entonces, esto lo digo abiertamente porque quiero que se sepa y que si bien es una desgracia aquel incendio, la locura de tuberías, no sé lo que pasó ahí, hay una ventana abierta a una historia de Gijón desconocida, pero que existe, afortunadamente, en este momento está en poder del Estado, para que esa información se consulte, porque es una nueva... yo creo que es importante para recuperar esa historia que aparentemente se ha perdido. Bien, entonces esa es la segunda cosa que quería decir. Y la tercera es una pregunta personal. Sí. Porque quiero decir, ¿cuál es el grado de involucración del arzobispado en este fenómeno de Semana Santa del Gijón, que son las procesiones? O sea, no va con segundas mi pregunta, pero sí... Ni yo responderé con segundas. Pero quiero saber si realmente hay un apoyo abierto, porque me interesa saber, como cofrade, como... Vamos a ver, a nivel de obispado ha pasado un poco lo que pasó también a nivel del resto de clero, que después del Concilio Vaticano II y en los años 70-80 se miró con un poco de recelo todas este crecimiento, este desarrollo. En la actualidad no es así. Desde luego, nosotros en nuestras procesiones hemos recibido la visita de los dos últimos y la participación de los dos últimos arzobispos de Oviedo, don Carlos Osoro y de don Jesús Sanz. Don Jesús Sanz es verdad que se ha prodigado menos en su presencia en nuestras procesiones, pero algún año ha venido, con la mala pata de que llovió y no pudo salir la procesión. Y en el arzobispado también existe la figura, desde hace ya 10 o 15 años, de un delegado diocesano para las cofradías. Por tanto, con el que tenemos además una relación fluida, y el arzobispo
arzobispo nos escribe todos los años un texto para la presentación del programa de la Semana Santa y bueno, teniendo en cuenta el peso que tienen las cofradías en Asturias, que es un peso que no es el que tienen en Sevilla o el que tienen en Valladolid, pero desde luego yo actualmente no tengo queja alguna ni por parte del arzobispado, ni creo que por parte también de los sacerdotes de Gijón, que en algún momento sí tuvieron una actitud bastante desconsiderada hacia nosotros.